son dos cosas totalmente diferentes. Lo que ocurre es que muchas veces del humor podemos pasar a la burla sin a veces ni darnos cuenta. Y quiero, ¿verdad?, definir bien los dos conceptos para que estemos claros. Y por otro lado, también quiero hacer entender que esto no es una situación que empieza a ocurrir a partir de este fin de semana, sino que es una cosa que nosotros estamos viéndola muy normalizada en nuestra sociedad. Llevamos rato y se está metiendo en todos lados. Demasiado, en todos los aspectos. Y ahora con el efecto de las redes sociales, que todo se maximiza y todo llega a todos los lugares, no nos estamos dando cuenta que nosotros como sociedad estamos normalizando conductas que no son correctas. Y en esta ocasión fue ella la perjudicada. Pero muchas veces son la gente como usted y como yo los perjudicados. Porque incluso hemos llegado a un punto en que políticos importantes del país han convertido la burla en su mecanismo de defensa cuando ya los argumentos no valen. Entonces, a veces tenemos doble vara. Se convierte en burla cuando es de un lado para otro, pero no es burla cuando es de allá para acá. Y no puede ser. Nosotros tenemos que ser una sociedad que aprendamos a ser íntegros en nuestra conducta y que podamos vivir en paz, en sosiego, en armonía, sin tener que recurrir a situaciones como esta que lastiman la dignidad del ser humano. Ahí está. No importa si es la gobernadora, no importa si es el señor de la esquina. La burla es algo que nosotros debe ser inadmitible entre nosotros. Miren, la Biblia es bien clara. En Proverbios en el Salmo capítulo 1, verso 1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y me pregunto yo, ¿podríamos nosotros evaluar cuántas veces nos hemos sentado en esa silla? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado desde nuestros celulares, desde nuestras computadoras, en la silla de escarnecedores? Sí, porque es una silla de escarnecedores disfrutar de un evento que no fue positivo para una persona y comenzar desde acá a hacer escarnio de ella. Así que yo creo que en esta mañana nosotros deberíamos repensar si nosotros como sociedad vamos a seguir normalizando este tipo de conducta. No importa de quién venga ni a quién perjudique. Los seres humanos necesitamos mutuamente respetarnos y nunca interferir y perjudicar la dignidad de lo que es ser un ser humano. Y eso es bien importante. Eso a veces decía ahorita con Carlos José Ortega, que a veces esa parte de ese verdadero significado de dignidad humana es donde creo que se ha perdido en muchos, hablando sobre, ¿verdad?, todos estos asesinatos que han ocurrido con mujeres, que se le llama feminicidio y se toca superficialmente. Pero ese problema con dignidad humana, ¿dónde están esos valores, esos principios de esa dignidad humana? Se han ido deteriorando tanto que no sabemos. Entonces esa influencia, al perderse, pasamos la raya de... Bien fácilmente. Súper fácil, de un buen humor, de un buen... algo para relajarse, y digo de verdad, de bajar las tensiones y el estrés, a un ataque personal, terrible, a lastimar la dignidad, a humillar. Terrible. Estemos de acuerdo con la persona, con algunos criterios o no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es el solo hecho de que, mire, la Biblia lo dice: amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros pensáramos en eso de una manera profunda, nos daríamos cuenta que todas las personas que viven en este país es nuestro prójimo. No importa la posición que ocupe, no importa lo que piense, es nuestro prójimo. Y te dice que como a ti mismo, ¿te gustaría a ti estar en la posición de ser el objeto de la burla?
A veces tenemos que hacernos esa pregunta para entonces poder crear conciencia de lo que estamos haciendo. Pero mire, entre el humor y la burla, así estamos nosotros constantemente. Y esto usted lo ve en las empresas, incluso lo ve dentro de las iglesias. Por cierto, para la gente que a lo mejor no la conoce, usted brega constantemente en recursos humanos. Sí. ¿Cuánto de esto usted ve dentro de los trabajos? Pues bastante regularmente, con mucha regularidad. Porque lo que ocurre, el puertorriqueño es un individuo bastante alegre. El puertorriqueño es muy expresivo en sus manifestaciones. Y el puertorriqueño tiene la costumbre de hacer frente a los eventos difíciles de la vida con el buen humor. Pero a veces no nos damos cuenta que del humor llegamos entonces a la burla. Y por eso es que en esta mañana yo quiero que entendamos la diferencia entre el uno y el otro. Eso perdóneme, eso es no tener límite. Eso no es establecer límites. Esos límites hasta dónde lo llevo. Lo que decía ahorita la evangelista Kimi Rasky, nosotros tenemos que aprender a establecer límites en nuestras conductas hacia los demás. Y también a establecer límites en las conductas de los demás hacia nosotros. Pero para que nosotros podamos entender cómo podemos pasar esa línea tan fina entre una cosa y la otra, me gusta siempre definir los conceptos para que estemos claros. Mire, el humor es el tipo de expresión o postura que exalta el lado cómico de las cosas. Este es un concepto que, de acuerdo a su propia definición, expresa vivacidad, espíritu alegre, entusiasmo, con el que se relatan eventos que muchas veces no son eventos agradables, pero que nosotros como mecanismo de defensa, como seres humanos, para poderlos sobrepasar de una manera más llevadera, los mencionamos con humor. El humor, decía Sigmund Freud, es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Fíjese qué cosa tan maravillosa. Hace poco yo estaba visitando a una mujer con cáncer. De hecho, murió. Y me sorprendió cómo esta mujer, en su etapa final de vida, hizo un comentario humorístico en un momento en el que yo quizás me hubiera puesto a llorar. Pero ella estaba utilizando el humor para poder pasar esa etapa tan difícil de su vida, sabiendo ya en su conciencia que no le esperaba mucho tiempo aquí en la tierra. Así que ella utilizaba el humor como un mecanismo de defensa para poder llevar y sobrellevar el dolor que le ocasionaba todo ese evento, y asimismo se expresaba sobre su enfermedad con muchísimo humor. Incluso hablaba sobre la muerte de una manera en el que usted se tenía que reír. Fíjese cómo esta persona estaba expresando su elevado espíritu. En vez de estar quejándose, en vez de estar murmurando, en vez de estar reclamando, ¿por qué me pasa esto a mí? Ella decidió reírse de la situación. Así que el humor dice, es mejor reír que llorar. Todo en la vida, en un momento determinado, tenemos que utilizar el humor no solamente como un medio de entretenimiento, sino como un mecanismo de defensa para hacer frente a las situaciones de la vida. El puertorriqueño, y usted lo ve en las redes sociales todos los días, Esteban, el puertorriqueño afronta situaciones adversas con el humor. Y comienzan los memes que usted dice, pero que muchas cosas se le ocurren. Somos los reyes de los memes. No, es una cosa que usted se mueve de la risa y usted dice, de verdad que la gente es bien ocurrente. Sí, lo es. Pues qué bien, en ese punto de vista, el humor es maravilloso, porque el humor tiene en sí mismo unos beneficios y lo dice la psicología. Mire, la psicología dice que el humor elimina el estrés, el humor alivia la depresión. El humor es un mecanismo de defensa, permite exteriorizar emociones y sentimientos y mejora la autoestima. ¿Verdad que eso es positivo? Claro. Es muy positivo. ¿Por qué? Porque el humor nos ayuda a relajarnos. Definitivamente. Ahora, la gente a veces se sabe distinguir entre el buen humor y la burla. No. Y yo les voy a decir el por qué. Porque el buen humor tiene el objetivo y el propósito de hacerla pasar bien a todos. De que todos disfrutemos del proceso, todos nos riamos juntos. Okay.
La burla es lo contrario. La burla es una acción, ademán o palabras que busca poner en ridículo a alguien o algo. Suele ser cruel, ofensiva y molesta, y muchas veces es motivada por prejuicios bien arraigados en las personas. La burla es una expresión muy sutil de la agresividad y la violencia. Así que podemos entender por qué muchas veces nosotros acudimos a la burla, porque estamos acostumbrados a ir normalizando la violencia. Normalizamos la violencia en las calles, normalizamos la violencia en nuestra manera de hablar, en las palabras que utilizamos hacia los demás, en la crueldad que expresamos hacia nuestro prójimo. Y llega un momento en que la burla se puede convertir en una forma de abuso emocional o hasta de hostigamiento o acoso laboral. Así que es importante que nosotros aprendamos que hay unos límites. Si cuando yo estoy en este proceso de compartir ideas y de reírme de algo, hay una persona que no está disfrutando ni riéndose conmigo, sino que esta persona es el objeto de mi risa, esta persona está sintiéndose de alguna manera aludida o de alguna manera está recibiendo alguna humillación, ya dejó de ser buen sentido del humor. Mire, Jean de la Bruyère, que es un filósofo, escritor y moralista francés, decía que casi siempre la burla revela pobreza de espíritu. Wow, y eso que mucho nos debe hacer pensar. Mientras el buen humor crea lazos de amistad entre las personas, la burla los rompe. Mientras el buen humor crea un buen ambiente y nos ayuda a enfocarnos en lo positivo en vez de lo destructivo, la burla hace lo contrario. Así que yo creo que nosotros como cristianos y como sociedad, es importante que comencemos a marcar la diferencia entre lo que es bromear y lo que es burlarse. Y sobre todo debemos enseñar desde muy pequeño a nuestros hijos a establecer esa diferencia. Los otros días estábamos viendo casos en las escuelas donde los niños se convierten en la burla de otro. Y de ahí llega un momento en que se convierte en bullying, porque entonces ya no es solamente la burla verbal, también es la agresión, también es el minimizarte, también es el hacerte daño emocional y mentalmente. Por lo tanto, es importante que en este momento las madres y los padres y los docentes, los líderes religiosos, todos aquellos líderes comunitarios comencemos a educar un poco más sobre estos aspectos. Del humor a la burla es un largo trecho. El humor nos bendice, el humor nos relaja, el humor nos entretiene. La burla destruye la dignidad de la otra persona. Mire, la Biblia tiene mucho que decir sobre los burladores. La Biblia dice, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Cuando yo cojo en las redes sociales un comentario que hace burla de quien sea, no tiene que ser una figura importante del país, es de quien sea, y comienzo a compartirlo, tengo que entender que yo estoy siendo violento contra esa persona. Tengo que entender que yo estoy promoviendo una sociedad de agresión. Es tiempo de que nosotros levantemos la banderita y digamos, hasta aquí llegó esto. Porque no nos damos cuenta que estamos comunicándole a las próximas generaciones que está bien burlarse de los demás, que está bien lastimar la mente, el proceso emocional de una persona, que está bien humillarla, que está bien reírse de los defectos físicos de otro, que está bien hacerlo lucir mal, que está bien denigrarlo. No está bien. El humor se supone que es un elemento para bendecir, es un elemento para entretener, es un elemento para que todos nos riamos juntos y la pasemos bien. La burla es un elemento que destruye. Mire, en la Biblia hay casos donde la gente se sentía burlada.
Allá hay un capítulo en Reyes donde dice que al profeta era un hombre calvo y había unos jóvenes que le gritaban calvo, calvo, calvo. Fíjese que los burladores los vamos a tener toda la vida en nuestros medios. La burla es algo tan antiguo como lo es el buen humor. Pero yo tengo que decidir si yo voy a ser precursor de la burla o yo voy a ser un promotor del buen humor, del respeto, de reírme de cosas que realmente nos bendigan y no que nos destruyan. La Biblia condena la burla y advierte que no debemos burlarnos de los demás. La burla es un pecado que proviene del orgullo y el desprecio hacia los demás. Mire, los burlones siempre han estado entre nosotros y van a seguir estando entre nosotros. Cierto. Pero es importante que nosotros entendamos que las actitudes del burlador no merecen ser imitadas. No podemos hacer causa común con los burladores. Si nosotros deseamos una sociedad que viva en armonía, una sociedad donde se promueva la paz, el respeto, nosotros tenemos que aprender a decir un no rotundo al burlador. No comparta esas publicaciones que destruyen a otro. No comparta ni palabras que usted no sabe con la intención con que salieron. Seamos prudentes, seamos sabios en lo que nosotros compartimos en nuestras redes. No destruyamos al prójimo. Recuerde que hoy pudo ser él. Mañana el objeto de la burla puedo ser yo. Porque tarde o temprano alguien se burlará de nosotros y entonces entenderemos realmente lo que causa en la vida de la persona el ser objeto de un burlador.